Ahora sí nos envía videos. Estos los presenta Marcelo Mongelos. Buenas noches. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, Carlos. El saludo para todos. Es así, la gente forma parte también de nuestro espacio informativo y nos envía todo lo que ocurre en su barrio. Gente, les pido mucha atención al siguiente video que vamos a compartir y que nos llega desde la ciudad de Areguá, específicamente en esta compañía Yucrú. Ven ustedes a personas que están caminando allí. Una señora, sus dos hijos, dos motociclistas aparecen. Baja el que va como acompañante, saca un arma de fuego y frente a las criaturas despoja del teléfono celular a esta madre desesperada. Luego huyen estos delincuentes, no sin antes hacer dos disparos al aire. ¿Por qué? Porque los vecinos se dieron cuenta de lo que ocurrió, ya que la señora gritó con toda la fuerza que tenía, alertó a los pobladores, estos salieron para auxiliarla. Entonces los delincuentes hacen, reitero, dos tiros al aire y de esta forma huyen del sitio. Lo más preocupante es que la comisaría de la zona, según la denuncia, no tiene patrulleras, no tiene motopatrullas y solamente cuenta con 5 oficiales de policía destinados a la cobertura ahí del lugar. Es imposible batallar de esta forma contra los delincuentes. Nos contaba una persona, la hermana, la prima de la víctima, de que hoy los niños ni siquiera salen a la calle por temor. Le preguntan a la mamá, mamá, ¿va a volver a venir ese señor que sacó su pistola y llevó tu teléfono celular? Así de inseguros estamos, señora, señor, hoy en día en nuestras calles. Especial atención a esto que pasaba en la ciudad de Areguá y que lastimosamente nos habla de este nivel de delincuencia muy, pero muy alto. Yo no puedo creer cómo solamente 5 oficiales pueden cubrir una zona tan importante. Areguá queda aquí cerquita. La vez pasada en Areguá, por ejemplo, le mataban a un taxista, ¿recuerdan? Y estos dos jóvenes fueron detenidos en Ciudad del Este. ¿Qué está pasando con la policía? ¿Qué pasa con la fiscalía, que muchas veces libera a los jóvenes que están enmarcados en un hecho ilícito? Y acá, imaginen ustedes, el hombre bajó armado. Él ya estaba dispuesto a disparar, de hecho lo hizo. Pero si esos tiros daban en una de estas 3 personas que estaban allí, la historia hubiese terminado de la peor manera. Reitero, camino vecinal, la mamá es la que puntea, digamos, en la fila de personas que caminan y sus 2 criaturitas menores de edad con la mochila en la espalda la acompañaban. Si ampliamos incluso esa imagen, señora directora, vamos a poder ver cómo los vecinos aparecen en el costado izquierdo y van también con dirección a los delincuentes. Yo la vez pasada estaba leyendo que el grupo Lince estaba aumentando en su cantidad. Esto es un mensaje muy directo para Euclides Acevedo, el ministro del Interior. Atención a lo que pasa en Areguá. ¿Cómo está la seguridad en la ciudad de Luque, por ejemplo? ¿Qué es lo que podemos hacer? De hecho, faltan 4 minutos para que arranque una reunión vecinal. Me decía un contacto ahí desde la zona que iban a reunirse a las 8 de la noche con el comisario del lugar a ver cómo los vecinos también podían ayudar de alguna u otra forma a las personas, a los pobladores para vivir de forma más segura. Y de hecho le pido a Carlos y le pido a Mercedes poder conversar un poco acerca de esta situación, compañeros, porque esto es lo que vive hoy en día la gente en la calle. Estamos cansados de la inseguridad. El día pasado, por ejemplo, instalábamos en IDM, en el informativo al mediodía, con Amalia, con Roberto, la pregunta de si se recurre o no a la pena de muerte, a la justicia por mano propia, en el sentido de decir que la gente está tan cansada de que personas que viven al margen de la ley hoy en día nos perjudiquen y que incluso nos roben la vida, compañeros. Bueno, en realidad el tema de la pena de muerte, o por lo menos la justicia por mano propia, es una cuestión bastante delicada porque incluso en otras sociedades ha ocurrido esto y finalmente en algunos casos terminaron siendo muertos inocentes, porque en esa situación de alboroto a veces, bueno, termina cayendo una persona inocente. Acá la gran pregunta es, ¿quiénes son los responsables o quién es el responsable? ¿Es la policía o es la fiscalía? La policía que, bueno, atrapamos al delincuente, lo ponemos a disposición, pero al tercer día resucitó y está ahí nuevamente en las calles. Y la policía y la fiscalía, no hay elementos, no hay denuncias, no podemos hacer nada. Y finalmente estos vivitos y coleando están nuevamente en las calles sobre una motocicleta cometiendo asaltos. Hoy la gente vive en una psicosis permanente. El solo escuchar
rugir del motor de una moto ya te genera un susto. Te pone la piel de gallina. Claro. Y en esta época del año tan sensible, sobre todo por el movimiento comercial, Claro. por el cobro de aguinaldo, de sueldo, de premios para muchos, hace que también sea interesante asaltar prácticamente a cualquier persona que tenés enfrente, porque quien más, quien menos no está saliendo del trabajo o volviendo del mismo contando con un poco más de efectivo. Por eso justamente se reclama a la policía mayor presencia policial, porque son épocas sensibles en donde se duplican los casos de asalto y muchas veces no necesariamente se duplican las denuncias. Por Ahora, eso también la policía poco y nada puede hacer. Mercedes, Carlos, quiero también meter un bocadillo, como diría alguien. Sí. A esta señora le robaron el teléfono celular. Sí. Como sociedad, ¿qué parte de culpa tenemos al saber que podemos adquirir un aparato a un Robado. costo mucho más Claro. bajo de lo que nos Claro. ofrece una telefonía de forma oficial? Es decir, tenemos que hablar también de ese mercado negro Sí. en donde se mueven millones y millones. De la oferta y la demanda. Claro, más vale. Incluso si este teléfono de por ahí tiene algún cierto daño, a los muchachos les sirve como parte de repuestos para próximas reparaciones. Es decir, nosotros también tenemos que tomar cartas en el asunto y decir, hey, si un teléfono me cuesta 5 millones en su precio normal, no te lo voy a comprar por 900.000. Es decir, Claro. vamos a jugar un poco también en ese sentido, si les parece. Claro, acá la pregunta es sencilla. ¿Por qué se roba? Y la respuesta es mucho Claro. más sencilla. Porque hay gente que compra lo robado. En el fondo Entonces somos hay todos un mercado, responsables. claro, hay un mercado paralelo negro donde hay gente que comercia con ese tipo de artefactos y gente que va y adquiere y compra. Entonces es un círculo. Claro. La oferta y la demanda. Hay una demanda, entonces obviamente tiene que haber una oferta y la oferta significa esto, arrebatar con violencia y a veces con balazos a la víctima de turno. Recuerden también lo que ocurrió en Luque hace algunos días nada más, que dos motoasaltantes, veíamos en imágenes cómo siguieron a un cambista, a un prestamista, lo terminaron Sí. matando con 2 balazos por la espalda para robarle lo que él acababa de recaudar. Digo, hoy la vida no cuesta nada, puede costar un botín importante o simplemente un par de billetes de baja denominación. ¿Y cómo podés hacer también, Mercedes, digo yo, vos como mamá, para sacarle a tu chiquito, a tu chiquita, la idea o el miedo de El que trauma. vuelva una persona así a asaltarle en la calle? Porque esa criatura hoy en día está conviviendo con ese temor bastante complicado. así, Es así. muy difícil, Mercedes. Esos pobres pequeños, de hecho, que prácticamente ni entienden lo que ocurre, pero sí se quedan con ese miedo, con ese jaque constante, esas cortas distancias inclusive ahora van a ser bastante tediosas para realizar. Y analizando esta situación en particular y sobre todo a los vecinos que quisieron actuar, se abre también el debate sobre la omisión de auxilio o no, porque justamente por chauchas y palitos te sacan la vida. Entonces, ¿uno podría realmente defender a otra persona en un caso de necesitar este auxilio? Porque tu vida está en riesgo. Es también un tema para analizar, porque de hecho que la ley juzga de esa manera a aquel que no presta el auxilio suficiente a la persona necesitada. Pero miren cómo actuaron estos asaltantes. Dispararon ante la amenaza de que los vecinos actúen. Exactamente, es así. Y también les quiero pedir a ustedes, Carlos, Mercedes, televidentes, que atiendan muy bien el siguiente video que vamos a compartir. Es una escena propia de países tercermundistas. Ustedes van a observar acá, tanque de agua, gente clamando por el líquido vital allí. Esto no solíamos verlo aquí en Paraguay. Sin embargo, ya ha llegado esta situación y queda aquí cerquita nada más el punto donde llegó este carro de la ESAP. Les cuento, es entre los barrios Obrero y Santa Ana, 30 proyectadas y Antequera, 22 días sin el servicio de agua potable. A continuación el relato. 22 días sin el agua vital. Tenemos que estar aguardando cuando los camiones de la ESAP se decidan en venir. 22 días sin ningún tipo de ayuda por parte de las personas que le corresponde venir a darnos una explicación por el cual no tenemos agua. Tenemos criaturas chicas, la gente no se acerca a darnos una explicación por el cual no tenemos agua. Hace 2 días aproximadamente, a estas horas, viene el camión de la SAP para supuestamente brindarnos agua. Pero es imposible, cargar 3 a 4 baldes al día no da abasto para soportar un día de calor y sin agua, con chicos que
necesitan del agua vital. Nosotros los adultos también necesitamos y es imposible, así vivimos. Bueno, y esto reitero, Carlos, Mercedes, televidentes, no pensábamos ver en nuestro país, pero ya lastimosamente ocurre. Ellos tienen hace 22 días el problema de provisión de agua y hay puntos en el interior del país en donde hace años que no tienen agua. Yo siempre suelo usar la siguiente frase: uno ya le hace competencia al bombero, es decir, ya no duerme de madrugada porque tiene que salir a pescar por unas cuantas gotas allí que salgan en la canilla. Así de mal estamos, ¿eh? Vos sabés que escuché recién justamente a un vecino de Barrio Obrero con este problema, con los más de 20 días sin agua, advirtiendo al presidente de la SAC que en la próxima protesta que están realizando a estas horas en ese populoso barrio lo van a trasladar frente a su casa. Y contaba justamente eso, que ellos trabajan durante todo el día de 6 de la mañana a 7, 8 de la noche y el único horario donde tienen agua es a la madrugada. Entonces, de nuevo tienen que levantarse a la 1, a las 2 de la madrugada, después de haber dormido un par de horas nada más, para lavar cubiertos, lavar la ropa, bañarse. Sí. Sí. Esa es una situación tremendamente indignante para cualquier ser humano, más todavía cuando a fin de mes tenés que pagar la factura de la SAP. Y hablábamos justamente de una población bastante sensible también. En una específica manifestación en este punto veíamos a una persona con una discapacidad, con necesidades especiales, de hecho, de una atención, sobre todo constante, con la medicación inclusive que esto conlleva. También veíamos a personas muy mayores que con este calor insoportable prácticamente tienen muchos problemas de salud. Niños, discapacitados, adultos mayores, personas con necesidades especiales. Una situación realmente extrema, Marcelo. Exactamente, Mercedes. Y aquí la culpa final no es la del funcionario, sino son de las autoridades, de las altas autoridades que a lo largo de los años han hecho caso omiso a una reestructuración que tiene que ver no solamente en el servicio de provisión de agua, sino también en el servicio de energía eléctrica y otros servicios en donde lastimosamente nuestro país califica entre uno de los peores, no solamente de esta parte del mundo, sino que de todo el planeta. Así la gente vive hoy en día lastimosamente sin el agua potable. Ya enseguida, ¿les parece, Mercedes, Carlos? Vamos a continuar con más videos y claro, esta es en pantalla compartida vemos, compañeros televidentes, lo que pasaba, lo que comentabas, Mercedes. Exactamente, porque también cubríamos este otro punto, de hecho que son varias las denuncias, las quejas que llegan hasta la producción, hasta el departamento de prensa del canal, vecinos hartos realmente de pagar un servicio que finalmente no le es proporcionado. Como bien decías, esperan un hilo de agua en algún momento del día, tienen las conexiones correspondientes de manera legal, como tendría que funcionar este sistema. Sin embargo, no viene agua, no tienen agua. Uno de los tantos puntos de problemas que tenemos allí compartimos en pantalla dividida hoy en 24 horas. Gracias, Marcelo.